a líderes sociales, lo hemos estado haciendo durante todas las semanas, para que nos cuenten qué es lo que esperan del próximo gobierno. En este caso estamos con Juan Suárez, él es vocero del Movimiento Nacional de Ex Soldados Conscriptos desde 1973 hasta 1990 y quienes piden mayor protección del Estado. Muchas gracias por venir a CNN Chile. Yo quisiera partir preguntándole acerca de las declaraciones que hizo un ex soldado, digamos un ex conscripto, particularmente se trata de Jorge Acevedo, quien dice: si yo no torturaba me iban a matar, y que tiene que ver con los casos de personas ex conscriptos que fueron, que participaron o se vieron obligados a participar en situaciones de violaciones a los derechos humanos. Frente a eso, ¿qué es lo que ustedes esperan que pase, digamos? A ver, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que se nos da para aclarar este tema. Si bien nosotros estamos evocados, nos hemos reunido, es como Cristo, 73-90. Estamos hablando 1973-1990. Siempre nos han vinculado con violación a los derechos humanos por el 73. Si bien nosotros fuimos a cumplir el servicio militar, que es un servicio militar obligatorio bajo una ley, que es la ley 11.170. Bajo esa ley, la primera conscripción entre 1973 y 1978, el servicio militar obligatorio era por un año. Por ende, entre 1978 se hace un decreto ley, que es el 2306, donde se nos obliga a nosotros como ex soldados conscriptos a hacer un periodo de 2 años o más, según lo estipule el Estado o el ejército que está a la cabeza en el momento. Nosotros lo que estamos demandando son tiempos excedidos. Nosotros no tenemos nada que ver con violación a los derechos humanos. Siempre lo hemos dicho nosotros. A nosotros se nos violaron nuestros derechos. Eso se dice que fueron instrumentalizados en definitiva por la dictadura. Justamente, porque nosotros éramos jóvenes, lo hemos dicho muchas veces, jóvenes que involuntariamente fuimos a hacer el servicio militar, porque bien lo dice la palabra, servicio militar obligatorio. Nosotros fuimos llevados a cumplir un servicio. Es más, si usted le pregunta a todos los ex soldados, todo el mundo le va a decir a usted: a ver, ustedes vienen a hacer un servicio militar por 9 meses, 1 año, 8 meses, mira, va a pasar esto y se van. Señor Suárez, pero hablemos de usted. ¿A usted particularmente en qué periodo le tocó hacer Me tocó hacer el servicio militar entre el año 1987 y 1988. ¿Usted no tuvo nada que ver con situaciones, digamos, que lo implicaran en...? Justamente, por eso nosotros yo quise pedir esta entrevista a CNN, insistí mucho, porque nosotros no tenemos nada. Imagínense, yo como dirigente nacional, vocero que hoy día estoy siendo vocero del movimiento nacional, y que me digan: a ver, ¿qué es lo que tú sabes contra...? No tengo idea, porque yo hice el servicio militar entre el 87 y 88. La venida del Papa, plebiscito el sí y el no. Pero, señor Suárez, solo para terminar este punto, entiendo que hay muchos más. Cuando hablamos de que fueron instrumentalizados, si acogemos esa tesis, ¿no es cierto?, de que fueron instrumentalizados, claramente hay muchos ex conscriptos que hoy día podrían ayudar a los procesos de esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Usted lo ve así? No lo veo tan así. ¿Por qué? No lo veo tan así porque nosotros, cuando ingresamos y empezamos este tema, nosotros siempre hemos peleado tiempo excedido. Lo que pasa es que la desesperación de algunas personas, la desesperación de algunos dirigentes, la desesperación a que la concertación, el gobierno presente, no nos ha tomado en cuenta. ¿Pero en qué no los ha tomado en cuenta específicamente? Cuando usted habla de tiempo excedente, usted se dice que era 1 año, que luego se lo aumentaron a 2 años. ¿Qué es lo que están pidiendo entonces? Bueno, el servicio militar obligatorio es 1 año. Si nosotros tuvimos 2 años, por ende a nosotros nos deben indemnizar ese otro año restante. No se nos pagaron imposiciones. Es más, el ministro Vidal, en un documento, dice que el Estado está dispuesto a pagar solamente las imposiciones a aquellas personas que trabajaban antes de ingresar al servicio militar. Pero fuimos muchos los que hicimos el servicio militar. Y que no habían trabajado antes. Y no habían trabajado mucho. ¿A cuánto ascendería ese pago si ya tuviéramos que calcularlo? Yo nunca he querido hablar de monto, porque por ahí nosotros el día 13 de octubre estuvimos en el Congreso y unos diputados nos dicen que nosotros hemos engañado a la gente, hemos dado monto. Yo personalmente y el Movimiento Nacional de Ex Soldados Conscriptos, a la cabeza que hoy tenemos un presidente que es don Luis Burgo de la localidad de Temuco, nosotros jamás hemos hablado de montos, jamás como Movimiento Nacional hemos hablado de que nosotros sabemos temas de violación a los derechos humanos. Nosotros lo que queremos es que se nos remunere, que se nos reconozca el tiempo que estuvimos. Y fueron mucho tiempo, personas que estuvieron trabajando en las carreteras, personas que estuvieron en la frontera. Pero para entender, actualmente las personas que hacen el servicio militar obligatorio tienen por ejemplo, imposiciones, es decir, ¿existe una protección en ese sentido hoy día? En la
la época que nosotros hicimos servicio militar, no. Hoy no sé, no les sabría decir. Por eso le pregunto, ¿por qué ustedes tendrían que recibir esa protección del Estado? Porque nosotros hemos tenido que estudiar mucho este tema, ¿ya? Nosotros, del momento que ingresamos al servicio militar, ingresamos con el grado 32 de empleados fiscales. El grado 32. Por ende, toda persona que le cumpla el servicio, pues nosotros le prestamos un servicio al Estado. Y el Estado nosotros tendría que pagarnos imposiciones. Pero el Estado nunca ha pagado a los conscriptos, entiendo. Sí, ¿Cuál es el concepto de pago? A ver, por ejemplo, en lo personal, a mi persona, a mí se me pagaron un año de imposiciones. El resto... ¿Qué fue el año que usted... se podría decir que fue el año como que dijéramos que legalmente yo hice el servicio militar. Y el segundo desapareció. Desapareció. Es más, yo le puedo presentar la documentación en la cual sale que el cuartel general es la que me hace las imposiciones y no se hizo. ¿Cuántas son las personas que están en su condición? El 95%. ¿Cuántos? ¿De cuántos? Hoy día estamos hablando, en los archivos del ejército se han recopilado aproximadamente 90.000 minutas, que son las que yo ando trayendo en este Cuando momento. usted habla de 90.000 minutas, son 90.000 personas que hicieron el servicio militar. 90.000 personas que, a ver, nosotros estadísticamente, el servicio militar entre el 73 y 90, fuimos aproximadamente 350.000 personas que hicimos el servicio militar entre la Marina, Fuerza Aérea y el Ejército, que el Ejército es lo que tiene la mayor cantidad de gente, aproximadamente 350.000 personas, y eso el Ministerio de Defensa y el Estado lo sabe. Hoy, por la poca comunicación, por el poco apoyo que hemos tenido de parte del gobierno, de la concertación, porque si bien fuimos el día 13 de octubre a un proyecto de acuerdo donde se nos pide tratar nuestro tema, y la concertación nos hizo un no rotundo, y sin embargo solamente tuvimos el apoyo por el lado de la derecha. O sea, para cerrar, ustedes se sienten víctimas, digamos, de una situación que no fue resuelta adecuadamente bajo el gobierno del general Pinochet. Efectivamente, nosotros también fuimos víctimas. Es más, nosotros fuimos involuntariamente a hacer el servicio militar. Nosotros nos tuvieron por tiempo excedido. Nosotros no podíamos decir ni sí ni no. Muchos de nosotros cuando hicimos servicio militar ni siquiera portábamos con nuestra